Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Hola, buenas tardes. Tras la publicación de los datos de inflación del mes de junio, los mercados de futuros sobre fondos federales están descontando subidas agresivas de tipos de interés por parte del FED en julio y en septiembre, concretamente de 100 puntos básicos en junio, con una probabilidad superior al 80%, y de 75 puntos básicos en septiembre, y con una probabilidad de en torno al 60%. Sin embargo, en diciembre no están descontando subidas de tipos de interés, y en el mes de febrero empiezan ya a descontar recortes de tipos de interés de hasta 100 puntos básicos. Por lo tanto, lo que nos están diciendo los mercados de futuros sobre fondos federales es que conseguir un aterrizaje suave de la economía de los Estados Unidos va a ser muy difícil. En este sentido, me gustaría que se fijasen en este gráfico que recoge la diferencia entre el tipo de interés a 10 años y el tipo de interés de los bonos a 2 años. Tal y como pueden ver, esa diferencia es negativa. Generalmente, cuando la curva se invierte, anticipa recesión. Y en este caso concreto, para que ustedes tengan una perspectiva, pueden ver en el gráfico que esta diferencia se sitúa en niveles no vistos desde el año 2000. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que ya en el primer trimestre de 2023 empiecen los recortes de tipos por parte del sistema de la Reserva Federal. Fíjense cómo en los mercados de futuros sobre fondos federales están descontando claras subidas de tipos de interés hasta septiembre, pero ven ustedes en la línea inferior cómo se desploma, que ya descuenta recortes de casi 100 puntos básicos para febrero de 2023. Por lo tanto, nos encontramos que en Occidente vivimos una situación caótica. Ahora bien, para tener perspectiva, a mí me gustaría que en vez de mirar la inflación del mes de junio, vieran ustedes las expectativas inflacionistas en media para los próximos 5 años. Tal y como pueden ver en este gráfico, ven ustedes que las expectativas inflacionistas han caído de la zona del 3,6 a la zona del 2,5. Es decir, han caído significativamente. Piensen ustedes que el objetivo del sistema de la Reserva Federal es llevar a la inflación en torno al 2%. Además, quiero que se fijen en este gráfico para que vean que una lectura del 2,5 no fue vista desde julio del año 2021. Por lo tanto, se ve que los mercados están descontando que la inflación va a disminuir a lo largo de 2023. Por varios motivos. En primer lugar, y el más importante, porque la demanda se está frenando. ¿De acuerdo? Y en este sentido también me gustaría que vieran ustedes este gráfico en el que pueden ver el comportamiento del precio del petróleo y el comportamiento del precio de los metales, y ven ustedes que están cayendo. Y finalmente me gustaría que vieran nuestro otro gráfico en el que se compara la evolución de la inflación con la evolución del precio del petróleo. Observen cómo el precio del petróleo ha caído significativamente, está por debajo de los $100, y sin embargo la inflación sigue al alza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que en mi opinión están descontando los mercados es una desaceleración económica y una inflación controlada, y que muy probablemente ya hemos hecho los máximos. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos al S&P 500. Bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el S&P 500, hasta conocerse el mal dato de inflación, cayó a la zona del 3.750, ahí rebotó, y ahora estamos viendo cómo durante la sesión europea ha vuelto a caer y se encuentra en la zona de los 3.750. Bien. Nos vamos a fijar en los siguientes niveles. Esa zona de 3.750, 3.740 debería actuar como soporte. Si ese soporte es perforado, muy probablemente el S&P 500 caería a la zona del 3.650 y sería un gesto bastante feo. Solo la superación del 3.900 nos haría pensar en el objetivo 4.000. Pero mientras se mantenga por debajo de 3.900, el riesgo bajista sigue siendo elevado. Les hemos puesto ahí una referencia en torno a 3.835. Si el S&P 500 fuese capaz de superar el 3.835, muy probablemente intentaría dirigirse al 3.900. Luego, en conclusión, para hoy nos vamos a fijar en la zona 3.740-3.750, si eso es perforado, objetivo 3.650, y por arriba nos vamos a fijar en 3.835. La superación del 3.835 nos abriría el camino al 3.900 y la superación del 3.900 al 4.000. Dicho esto, a mí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta ahora unas fechas muy importantes. Nos encontramos que el día 15 de julio expiran contratos de opciones sobre acciones. El día 20 de julio expiran contratos de opciones sobre el BIS. Y el 27 de julio tenemos reunión del FON.
Ya ven ustedes que los mercados han descontado subida de 100 puntos básicos en julio. Y finalmente, teniendo en cuenta la situación de Europa, tenemos que hablar de Italia. La situación de Italia es verdaderamente calamitosa, en medio de una crisis energética, en medio de una economía de Europa que se dirige a la recesión, y que es esa la razón por la que el euro está débil. Ahora nos encontramos que el movimiento 5 estrellas puede provocar una crisis de gobierno en Italia y que Draghi dimita. Lo de Italia es increíble, las primas de riesgo elevadas y además deben del orden de 0,6 billones de euros al Banco Central Europeo, que a su vez lo ha tomado prestado de Alemania. Por lo tanto, la situación de los países del sur de Europa es terrible. Déficits desbocados y gobernantes que lo único que pretenden es mantenerse en el poder y comprar votos. Por lo tanto, la situación en Europa es verdaderamente ruinosa y deberemos considerar como escenario más probable que el euro siga cayendo y que se dirija en primer lugar a la zona de 0,95 y en segundo lugar a la zona 90. El euro está cayendo hasta ahora por el riesgo de recesión, pero si la crisis política finalmente se consuma en Italia, muy probablemente el euro podría verse presionado aún más a la baja. Adiós, hasta luego y que pasen buena tarde.